es muy importante entenderlo debido a que el paciente que debuta con una glomerulonefritis clásica, en las preguntas siempre nos colocan un síndrome nefrítico como cuadro clínico más importante, pero estás observando que puede debutar de diferentes maneras. El concepto entonces teniéndolo claro que si es una etiología inmunitaria de fondo con una inflamación aguda, vamos a ver que se puede presentar de dos maneras. Se puede presentar afectando a un glomérulo y a los demás no, siendo de tal manera focal. O afectando solo una parte del glomérulo y no todo el glomérulo, siendo segmentario. De tal manera que patológicamente cuando observamos el tejido de la diferente variedad de glomerulonefritis, vamos a poder enfocar un poco acerca de la etiopatogenia. Para que tú puedas entender un poco de la glomerulonefritis en su proceso eh, de etiología, tienes que recordar un poco de lo que es histología y todo lo que vendría a ser la parte propiamente dicha de glomerular. Hablamos de las capas de la nefrona. Las capas de la nefrona que uno tiene que recordar de cara a poder entender estos cuadros van a ser las siguientes. Cuando uno normalmente tiene una capa interna, que es la capa endotelial, tiene la membrana o la lámina basal propiamente dicha de colágeno tipo 4, que es creado por la célula endotelial y toda la parte epitelial del podocito, y luego propiamente dicho la barrera epitelial. Entonces, la sangre tiene que pasar por estas tres barreras básicas para poder llegar a un filtrado, ¿no? Eso lo vimos en nefrofisiología. Dijimos que había algunas zonas del endotelio que no eran recubiertas por membrana basal ni tampoco por epitelio y habían imágenes que se veían células mesangiales cubriéndolas. Entonces, la clínica sale, muchachos, de entender este concepto. Cuando uno habla de proliferación en el riñón, tiene que tomar al endotelio como patrón referencial. Todo lo que prolifere fuera del endotelio es extracapilar y todo lo que prolifere dentro es endocapilar. Hablamos de proliferación. Uno. Dos. Depósitos. Los depósitos pueden ser debajo del endotelio, entre el endotelio y la membrana, se llama subendoteliales, o pueden haber depósitos entre la membrana y el epitelio, se llamarían subepiteliales. Por eso, cuando el paciente debuta con una glomerulonefritis puede debutar de diferentes maneras dependiendo del lugar que ha dañado. Si hablamos de un daño del endotelio y hablamos de depósitos subendoteliales, o hablamos de daño del mesangio, propiamente dicha, nosotros vamos a tener un debut más característico con hematuria. Cuando hablamos de un daño de la membrana basal, hablamos más de albuminuria. Y cuando vemos un daño del espacio subepitelial y del epitelio propiamente dicho, hablamos de una proteinuria masiva. Entonces, hay diferentes maneras de debut clínico que va a depender de la zona de afectación glomerular que se ha dado en ese momento. Es por eso que cuando se dan los mecanismos de daño en el riñón inflamatorios, vamos a ver que la etiología es inmunológica. Tenemos tres tipos de etiología en la glomerulonefritis. Unas que son mediadas por anticuerpos anti la membrana basal del glomérulo, otras que es por inmunocomplejos y otras por activación del complemento. Lo más preguntado siempre es la por inmunocomplejos porque es el mayor porcentaje. Prácticamente todo es por inmunocomplejos. Y si alguna vez te hacen una pregunta respecto a la etiología de un factor que daña al riñón, va a ser por su etiopatogenia por inmunocomplejos. Hay dos tipos de inmunocomplejos. Los más frecuentes son los inmunocomplejos circulantes. Y vamos a ver que en algunos donde se forman in situ, como en la membranosa, glomerulonefritis membranosa, que es la causa de glomerulonefritis más frecuente en el adulto de causa no metabólica, porque la metabólica más frecuente es la diabetes, vamos a ver lo que también forma por inmunocomplejos in situ. Las otras dos que vamos a observar son el que es anticuerpos contra la membrana basal del glomérulo, típico del Gottpasture, donde su patrón de inmunofluorescencia es lineal, a diferencia del inmunocomplejos y la activación del complemento, donde el patrón es granular, es distinto. En el caso de activación del complemento, recuerda que la glomerulonefritis postinfecciosa tiende a tener este tipo de patogenia. Ustedes saben que para activar el complemento hay tres vías, pero en la generalmente en la parte inmunológica del trabajo la parte bacteriana, vamos a ver que se trabaja más sobre la vía clásica. Y
Algunos utilizan la vía alternativa, pero sobre todo la vía clásica. Ya entendiste entonces los conceptos de depósitos y de proliferación, y con esto tú vas a poder entender este esquema que hemos preparado para ti. Un esquema importante que nos va a permitir entender no solamente el inicio del tiempo de esta glomerulonefritis, sino la afectación de la célula y cuál sería el tipo de glomerulonefritis. Un esquema bastante resumido que te va a ayudar mucho de cara a las preguntas de examen. Cuando tú desarrollas una glomerulonefritis aguda, generalmente está intermediando más una proliferación endotelial. Como es endotelio el afectado, pues la clínica será hematúrica. Y acá es típico de la glomerulonefritis postinfecciosa. En general, la más preguntada y la más frecuente en el mundo, la postestreptocócica. Cuando hagamos una clínica de debut en tiempo subagudo, generalmente nos hemos dado cuenta que se ven más involucrado la proliferación de podocitos. Esto es característico y puede terminar dando una clínica nefrótica. Y esto afecta y es típico de una patología que ha sido preguntada también en los exámenes, que es la proliferación extracapilar o también llamada glomerulonefritis rápidamente progresiva. En el tiempo, cuando es crónico, hablamos de la proliferación del mesangio. El mesangio afecta en su producción, como cubren al endotelio, a hacer clínica hematúrica. Y tenemos dos formas de presentación, la no proliferativa y la proliferativa. La no proliferativa debuta más con un cuadro proteinúrico y la proliferativa con un cuadro más hematúrico. De las no proliferativas tenemos la de cambios mínimos, que es la más frecuente del síndrome nefrótico en niños, la focal y segmentaria, que es el segundo más frecuente de síndrome nefróticos en niños, y las membrano proliferativas. Es importante, acá, perdón, las membranosas. La membranosa. La membranosa es la causa de síndrome nefrótico más frecuente en los adultos cuando la causa no es metabólica. Es la glomerulonefritis primaria más frecuente en adultos. Recuerden ustedes, entonces tenemos tres tipos de no proliferativas que tienen que ver involucradas con la alteración de algún tipo del mesangio, sobre todo. Recuerden ustedes que las proliferativas vamos a tener a las mesangiales de inmunoglobulina A, que generalmente es de hematúrica, y las mesangiocapilares o las membrano proliferativas. Eso es importante de cara al examen, debido a de que ustedes, si van a recordar algunos detalles técnicos, tienen que tener un tipo de, pues, de clasificación mental. Entonces, cuando tengas un paciente con cambios mínimos, probablemente su evolución de la glomerulonefritis fue crónica, es no proliferativa, igualito con la focal segmentaria y con la membranosa. Y en los casos de las proliferativas, agarre de la mesangial inmunoglobulina A y la mesangial capilar o membrana proliferativa. Entonces, es una manera muy práctica de debutar, no solo de unir no solo el tiempo, sino el debut clínico y el tipo de glomerulonefritis implicada. Cuando ha sido, cuando ha sido preguntado la glomerulonefritis. Ok, eso hemos visto un poco de la glomerulonefritis, sobre todo en los temas que son un poco más, como nosotros comentamos, un poco más de manera inflamatoria, infecciosa, ¿no? O de manera que tenemos que ver pacientes con depósitos inmunocomplejos. Sin embargo, existen otro tipo de glomerulopatías que ya no son glomerulonefritis, que no podrían corresponder en este tipo a alguno de los pacientes, ¿sí? Y entonces dentro de este grupo de las enfermedades glomerulares, normalmente los dividimos entre primarias y secundarias. Un segundo, por favor.
Ok, entonces decíamos que hay glomerulopatías primarias y secundarias, y lo que vamos a ver ahora es un poco de lo que son primarias. Buenas noches, doctor. Disculpe, aquí hay una pregunta en el chat. Lo que son primarias significa que no tiene una causa secundaria. Entonces, nefritis lúpica ya es, o glomerulopatía por lupus ya es secundario lupus, por diabetes, secundario diabetes, por mieloma, por amiloidosis, por hepatitis C, por estreptococo beta hemolítico, por HIV, por obesidad, etcétera. Todos son glomerulopatías secundarias. ¿Y cuándo llegamos a la glomerulopatía primaria? Cuando no tenemos una lesión que puede explicar un secundarismo. Es decir, no es explicado por ninguna de estas enfermedades que uno busca. Enfermedades tumorales, enfermedades infecciosas, por medicamentos, por inmunocomplejos, por enfermedades genéticas. Entonces, no explica uno. Entonces, ahí nos quedamos en las primarias. Sin embargo, tienen el mismo patrón. Entonces, vamos a encontrar glomerulopatías membranosas, focal y segmentaria, de cambios mínimos, membrana proliferativa, IgA, etcétera, pero que son de origen primario, es decir, descartando lo secundario. Por lo tanto, es interesante volver a recordar un poquito, si hablamos de glomerulopatía, es que la lesión se da en el glomérulo, ¿no? De tal manera que nosotros podemos evidenciar esta lesión a nivel de la membrana basal glomerular o a nivel del mesangio, ¿sí? Entonces eso es importante tener en cuenta. Hoy, el podocito es una manera muy, muy importante de poder capturar a este grupo de la membrana basal glomerular, está en función al podocito. Este podocito, digamos, está sobre la membrana basal glomerular, ¿sí? Y está como que está agarrado por estos anclajes de nefrina, integrina, F-actinina, ¿no? Y estos podocitos hacen que no ingresen prácticamente a las proteínas. Entonces, la parte de proteica hace que no salgan las proteínas, ¿no? Y eso tiene que ver un poco con la teoría de la electronegatividad de las proteínas, ¿sí? Y con la teoría podocitaria, que es un poco más inflamatoria en este caso. Siendo así, esta membrana basal glomerular es importante y solamente se va a ver en la microscopía electrónica, no en la microscopía convencional óptica. Por lo tanto, en algunos casos solicitaremos microscopía electrónica, ¿no? La cual ve la microestructura para ver la lesión de membrana. Sale solo lo que has puesto. Entonces, en una glomerulopatía membranosa, si yo quiero ver membrana, Quiere decir que la técnica lo mejor podría generar, ¿sí? Lo mejor podría generar como un tema de evidenciar la membrana por la microscopía electrónica. Hoy todo es microscopía electrónica, pero habrá casos como focal y segmentaria, en el cual encontramos una lesión característica y su nombre dice focal y segmentaria, como vieron en el video. Segmentaria es una parte del glomérulo, es un segmento, como una tajada de torta. Eso es lesión segmentaria. Y focal es un foco, pero de todos los glomérulos, ¿no? Entonces ahí tenemos focal y difuso. No es difuso, este es focal, coge una parte, como se dice, un foco. De tal manera que cuando nosotros miramos a las glomerulopatías, las podemos tratar, aquí está en mayor aumento para poder visualizar, en glomerulonefritis agudas, glomerulonefritis rápidamente progresivas y glomerulonefritis crónicas, de origen crónica. Ok, doctor, gracias. Sí, doctor, efectivamente. Entonces ese tema de las glomerulonefritis agudas, generalmente, ¿quiénes son? Las posinfecciosas, que cursan agudamente, como su nombre dice, y las rápidamente progresivas, que tienen una proliferación extracapilar. Y las crónicas, básicamente, son las mesangiocapilares, las proliferativas mesangiales, la IgA, la IgM, ¿no? Que es lo que tenemos en ese orden.
enfermedad por cambios mínimos, focal y segmentaria y membrana proliferativa. Entonces, ¿dónde vamos a ubicar las crónicas? Membranosa, focal y segmentaria, cambios mínimos, las mesangiales que pueden ser IgA o IgM. Entonces, eso es importante poder tener en cuenta. ¿Por qué? Porque a la hora que vemos la historia clínica de un paciente, diremos, podría ser esto una glomerulonefritis crónica. Y aquí no hay tiempo como en la enfermedad renal crónica, ¿no? Decíamos, más de 3 meses es enfermedad renal crónica, menos parecería aguda. Pues en las glomerulonefritis no hay un tiempo, solamente hay la progresión. Estas pueden progresar, por eso hay el nombre de rápidamente progresiva, las que son días o semanas, ¿no? Generalmente se dice por un equivalente más de 3 meses crónica, pero no es un dato que se puede utilizar como un argumento válido. Creo que ya no hay más preguntas. Pero si uno nos comenta que si uno nos comenta que en el lapso de 3 meses, un segundo. Perdón. De tal manera que estas glomerulonefritis crónicas nos van a llevar en este contexto a generar algunas situaciones importantes, ¿no? Para que si nos pueden llevar estas situaciones. Entonces, cuando planteemos cronicidad, aproximadamente 2 a 3 meses, paciente con edema, con orina espumosa, que se hincha, que va progresivamente aumentando, entonces nos podría llevar a pensar en una crónica. Paciente con infección de garganta o infección de piel, que en las últimas 2 o 3 semanas aparece proteinuria, hematuria, edema, hipertensión, probablemente sea un nefrítico, y estoy planteando una glomerulonefritis aguda, ¿no? Paciente que la función renal se va deteriorando, es decir, la creatina va aumentando en las últimas 1 o 2 semanas, es decir, ingresa con la creatina 0,8, luego 1,6, después 2 de creatinina, pues obviamente estoy pensando en una enfermedad rápidamente progresiva. Y en todos los casos yo tengo que descartar secundarismo. Si ya no hay secundarismo, obviamente voy a plantear recién las glomerulopatías primarias. Aquí hay un cuadro interesante que necesito que estén atentos todos. ¿Por qué? Porque nos da un poco la tendencia. Aquí están a la mano izquierda el tipo de glomerulopatías o glomerulonefritis que tenemos. Cambios mínimos, membranosa, focal y segmentaria, mesangio capilar, mesangial IgA, rápidamente progresiva y proliferativa endocapilar. Tenemos al síndrome nefrótico, al síndrome nefrítico, a la hematuria recidivante, a la insuficiencia renal, a la hipertensión y el complemento como situaciones que se pudieran alterar. Este cuadro resume gran parte de la clase, en el cual nosotros vamos a considerar lo siguiente. ¿Cuándo se presenta con síndrome nefrótico? 3 glomerulopatías clásicas. Cambios mínimos, membranosa y focal y segmentaria. Esos son los que nos dan situaciones hacia lo que es síndrome nefrótico, ¿sí? Mesangio capilar nos da casi las dos situaciones. Podemos encontrar nefrótico, nefrítico, obviamente con predominancia del nefrótico. Y quienes tienen muy nefrítico, la mesangial IgA, la rápidamente progresiva y la proliferación endocapilar, ¿sí? Aquí tenemos mucho componente nefrítico para la progresión endocapilar, mucho componente nefrítico, como ven ahí, para el componente endocapilar, para la rápidamente progresiva IgA y mesangio capilar o mesangio
proliferativa. Y entonces es interesante saber que se presentarán predominantemente como síndrome nefrítico estas últimas patologías y se presentarán casi exclusivamente como síndrome nefrótico 3 situaciones: cambios mínimos, membranosa y focal y segmentaria. Entonces, frente a un paciente con síndrome nefrótico, mis 3 diagnósticos a plantear son: si no es cambios mínimos versus membranosa o versus focal y segmentaria. Luego veré algunas situaciones particulares de cada glomerulonefritis que me ayudará al diagnóstico. Por ejemplo, cambios mínimos, 80% es más frecuente en niños, entre 7 y 12 años, y casi infrecuente, entre el 10 a 20% en adultos. Entonces, si me dan un paciente que tiene 8 años de edad con síndrome nefrótico, pues mi primera posibilidad es cambios mínimos, de hecho. Y mis diferenciales será membranosa o focal y segmentaria. Pero la membranosa y focal y segmentaria básicamente tiene que ver un poco más, la membranosa y focal segmentaria tiene que ver con edad más adulta, entre 20 y 50 años. Por lo tanto, mi posibilidad diagnóstica más importante frente a un nefrótico entre 20 y 50 años es focal y segmentaria y segundo membranosa. ¿Por qué focal y segmentaria? Porque es lo más frecuente en nuestro país. O sea, lo más frecuente en nuestro país es la focal y segmentaria y luego viene la membranosa en frecuencia. Y entonces, de hecho, que así será mi planteamiento frente a esta situación. Asimismo, debemos considerar lo siguiente. ¿Qué se podría tener en cuenta? Algunas otras características como hipertensión, etc. Tenemos complemento, como se ve ahí, y de otra manera uno tendría que también tener insuficiencia renal. Entonces, en cambio mínimos, insuficiencia renal es muy raro, o sea, en esos casos no va a haber, en realidad casi no es el objetivo. La hipertensión es raro, no hay. Y el complemento está normal. Entonces, cambios mínimos no tiene nada de estas situaciones. En cambio, membranosa y focal y segmentaria es un poco más común encontrar en algunos casos insuficiencia renal, encontrar hipertensión arterial, pero como ven, el complemento casi no se mueve, el complemento, ¿no? El complemento es casi normal, en la mesangia capilar se mueve y en la proliferativa endocapilar se mueve, pero como ven, o puede ser normal, de tal manera que el complemento influye poco en identificar estas situaciones, excepto en la nefropatía lúpica, en la postinfecciosa, postestreptocócica, donde sí, pues efectivamente el complemento C3 cae más que el C4, ¿no? Entonces por ahí uno sí puede hacer algún diferencial, pero esto ya es secundarismo. Entonces nosotros no estamos viendo secundarias, estamos tratando de ver las primarias básicamente. Entonces vamos a ver qué otra cosa tenemos aquí. Las glomerulonefritis igual según las edades, ¿sí? Vamos a ver según las edades de estas glomerulonefritis. El síndrome nefrótico, el síndrome nefrítico igual, jugando con las edades. Y nuevamente, a menor edad, cambios mínimos focal y segmentaria son las primeras posibilidades. Conforme la edad va avanzando, membranosa, focal y segmentaria, y van apareciendo situaciones, digamos, secundarias como diabetes, ¿sí? Mayores de 65 años, situaciones como la amiloidosis, como la vasculitis, ¿no? Que van apareciendo algún tipo de patologías y que cursan con síndrome nefrótico. Pero las de nefrítico van aumentando con la edad y van apareciendo la IgA, el lupus eritematoso, la membrana proliferativa, la vasculitis, etc. De tal manera que cuando nosotros evaluamos a este paciente, tenemos a una anamnesis que tiene antecedentes, signos y síntomas de las enfermedades sistémicas. O sea, hay que buscar patología sistémica, ¿no? Antecedentes de enfermedades infecciosas, sí. Hay que buscar ingesta de medicamentos también. Y la exploración física, podemos encontrar signos de enfermedad sistémica, situación hemodinámica, presión arterial, ortatismo, frecuencia cardíaca, insuficiencia yugular, que son importantes para ver si tiene o no alteración hemodinámica. Intensidad de los edemas, peso y diuresis diarios, ¿no? Que es importante tener en cuenta.
En el laboratorio, tenemos al hemograma, a la glicemia, a la urea, la creatinina, los electrolitos, las proteínas totales, la albúmina, perfil lipídico, citológico. Tenemos situaciones importantes que nosotros tenemos que pedir a este paciente. ¿Pero por qué pedimos laboratorio? Básicamente para buscar secundarismo, ¿no? Proteínas efectivas, velocidad de segmentación globular, proteinuria, Tan-Hoffmann, el proteinograma electroforético, que es importante este proteinograma electroforético. En cambios mínimos existe, en cambios mínimos lo que existe, en cambios mínimos lo que existe es que existe un proteinograma electroforético en orina que se llama selectivo, que es selectivo, ¿no? De selectivo. Era selectivo. Entonces, esta selectividad es importante para poder identificar cambios mínimos. Solamente existe proteinograma electroforético selectivo en los cambios mínimos. En las demás glomerulopatías es proteinograma no selectivo. Un segundito, por favor. De tal manera que también en estas pruebas para el secundarismo podemos solicitar ANA, ANCA, anti-DNA, anticuerpos antiestreptolicina, hepatitis B, hepatitis C, HIV, COVID, inclusive el PCR. Hoy se sabe que hay una glomerulonefritis asociada a COVID, ¿sí? Que puede causar proteinuria y no se ha visto síndrome nefrótico, se ha visto hematuria también y que está asociada a problemas de coagulopatía, ¿no? Algunas situaciones importantes que se tiene desde este punto de vista. No se pide para, digamos, identificar al síndrome nefrótico, ni nefrítico, ni a la glomerulonefritis, ni placa de tórax, ni tomografía, ni eco renal. Lo que se pide es para descartar situaciones de secundarismo, ¿no? Un cáncer de próstata, ¿no? Que puede causar alteraciones de la micción, se ve el residuo postmiccional en algunos casos, una tomografía para descartar organomegalias, hepatomegalias, alteraciones pancreáticas, etcétera, ¿no? Y una radiografía de tórax para ver si hay alguna patología desde el punto de vista respiratorio inicial y si no, también será valorada también en tomografía. Y finalmente, tenemos la biopsia renal. ¿Cuándo indicamos la biopsia renal? Pues en los pacientes que se sospecha de alguna glomerulonefritis, ¿no? En los niños de 7 a 12 años, pues básicamente no está indicada la biopsia renal de primera intención, porque ya sabemos que el 90 y tantos por ciento son niños. Entonces no estaría muy indicado ahí, sabiendo que tenemos mucho porcentaje de encontrar que es cambios mínimos y que ceden muy bien, casi 98% al corticoide. Entonces en ellos se inicia el tratamiento directo, como se dice, con el corticoide. Y si ya no hay respuesta, en 4 semanas recién uno hace la biopsia en estos niños con la posibilidad diagnóstica de una focal segmentaria. O sea,
Recién por ahí va la cuestión a reconsiderar. Pues si no, todo estaría todo tranquilo. Entonces, desde ese punto de vista que uno tiene, nuestra biopsia renal se podría indicar en esos casos. ¿Y para qué nos sirve la biopsia renal? ¿Nos sirve para diagnóstico? En realidad no. Nos sirve para identificar el tipo de patrón que uno tiene, ya habiendo descartado todo lo que es secundarismo. O sea, lupus no se diagnostica por biopsia, amiloidosis se corrobora, digamos, por el tipo de tinción, pero no es la forma de diagnosticar. HIV no se diagnostica por biopsia, ¿no? Pero entonces ese secundarismo se tiene que ver por la parte clínica. Cuando uno ya no encuentra nada, toma la biopsia, pero para ver el pronóstico, cuánto de compromiso tiene este riñón, cuán dañado está este riñón. Es en este daño uno tiene que ver con lo que es eh, esclerosis y fibrosis renal, ¿no? Esta esclerosis y fibrosis renal es importante tener en cuenta para este punto de vista. Y ahí están las indicaciones en injuria renal aguda o insuficiencia renal crónica que son de causa no explicada, ¿sí? Pero si nosotros tenemos un paciente que ingresa por diarrea, por náuseas, vómitos, con deshidratación, ya hace falla renal aguda, pues yo ya sé que es la falla renal aguda es de tipo prerrenal, no necesito hacer biopsia, ¿no? Sospecharía hacer una biopsia si es que en un momento, después de un mes o máximo 3 meses, no hay una buena respuesta de recuperación. Generalmente está indicado al mes después de una ira que no hay una buena recuperación, ¿no? O de pronto hay un paciente que tenía 1.2 de creatinina que estaba en IRC en grado 2 y en 15 días pues llega a diálisis, una situación inexplicable. Entonces hago biopsia para determinar si es que hay alguna daño importante como la rápidamente progresiva, con la idea de visualizar, si yo tengo algún tipo de situaciones importantes como cuáles, como las semilunas. Entonces se dice que la rápidamente progresiva, dentro de la biopsia tenemos más del 50% de semilunas. Y ahí están los síndromes nefríticos agudos. Por eso hacemos biopsia. La proteinuria y hematuria inexplicada también estaría aplicando aquí como criterios las lesiones previamente identificadas y tratadas para definir un plan de tratamiento. Las enfermedades sistémicas asociadas con lesión renal, como el lupus, el Goodpasture, el Wenneger, ¿no? Con compromiso renal, es importante tener en cuenta. Finalmente, vamos a ver algunas situaciones a considerar respecto, igual, el complemento C3 y C4, ¿dónde caen? En la membrana proliferativa, miren, ve muy bien cae el C3, en la extracapilar por inmunocomplejos, tipo rápidamente progresiva, cae muy bien, y la glomerulitis endocapilar que se podría dar en algunas situaciones como en la nefropatía lúpica, por ejemplo. Entonces, en lupus, en post-estreptocócica y membrana proliferativa, cae el C3. Entonces, si a mí me dan un caso clínico donde me dicen que hay caída, bueno, paciente que ingresa por hematuria, con orina espumosa, con hipertensión, tiene hemograma en tanto, creatina en tanto, y el complemento C3 bajo, el C4 normal. Entonces, cuando yo tengo ese C3 bajo, tengo esas posibilidades, ¿no? Entonces veré si es que tiene para lupus algún criterio de lupus, si tiene para post-estreptocócica, y si no, mi otra posibilidad será la membrana proliferativa. Y ahí me tengo que ir a la biopsia para poder diferenciar el tipo de patrón en el cual se da esta circunstancia, ¿correcto? Entonces vamos a ver en estos últimos minutos algunos puntos que nos identifica básicamente a los que hacen síndrome nefrótico. ¿Quiénes? Focal y segmentaria, membranosa y cambios mínimos. Estos tres son las posibilidades diagnósticas frente a un síndrome nefrótico. Pero cambios mínimos, ya dijimos, 80% son de niños entre 7 a 12 años, solo hasta el 20% son en adultos. Y aquí hablamos de la proteinuria selectiva. Aquí hay una selectividad de la proteína
y que alcanza 70-80% de albúmina. O sea, todo lo que pierde por albúmina básicamente es albuminuria selectiva. Y se caracteriza por presentar cambios mínimos en la microscopía óptica, ¿no? Ahí son cambios mínimos, ¿no? Prácticamente es mínimo, como su nombre dice, lesiones muy chiquitas, casi no hay lesión, por decir ahí. Y siempre a la clínica nos viene como una proteinuria, que básicamente es selectiva, componente de un síndrome nefrótico, muy susceptible a estos niños a infecciones faríngeas que descompensan. Hay cierta dislipidemia, hipercoagulabilidad por el mismo cuadro clínico y ceden muy bien al corticoide. Prednisona, vía oral. Estos pacientes van a utilizar la prednisona, la metilprednisolona, durante 8 semanas. ¿Sí? En 8 semanas, esto debería remitir en más del 60-70% en los casos. La dieta es normocalórica y normoproteica. Uno puede decir, pero que está perdiendo mucha proteína, le doy un montón de proteínas. No, prácticamente es lo normal más la pérdida. Las vacunas, debe haber ciertas diferencias entre los inicio de los corticoides, ¿no? Dicen que se recomienda separar unos 3 mesecitos, pero al final debe completar el calendario de vacunación, ¿no? Básicamente los virus inactivados. Igual hay edema y podemos que tener la restricción de sodio. Para la focal y segmentaria es la más frecuente en nuestro medio. Siempre estamos hablando de la forma primaria, pero también hay formas secundarias. Dentro de la primaria a veces ponemos a la idiopática y la hereditaria como dos características más. Debido a mutaciones en genes que codifican la proteína de la membrana basal glomerular y la diferenciación podocitaria, ¿no? Entonces esas circunstancias sí se ven en este grupo de pacientes. Y entonces, siendo así, ahí tenemos un montón de causas secundarias, ¿no? Pero nuestro tema no es el secundarismo, es que sea primaria, pero de alguna forma nos involucra porque nosotros lo que tenemos que hacer, ¿qué es? Tenemos que descartar que no sea secundaria, porque si es un paciente niño por reflujo vesículo-ureteral a través de una ecografía, un residuo alto, y que explica proteinuria, pues mi diagnóstico es glomerulosclerosis focal y segmentario secundario a vesículo-ureteral, ¿sí? Con la obesidad mórbida, ojo, no es cualquier obesidad, sino la obesidad grado 3 probablemente, o más, ya nos puede decir que esta lesión es de focal y segmentaria. Las cardiopatías cianóticas, el paciente que ya es portador de anemia de células falciformes, la agenesia renal unilateral, es decir, el que no tiene o él tiene un solo riñón, podemos pensar que estas situaciones se dan por una nefropatía de hiperfiltración y que lleva los glomérulos a tener lesiones focales y segmentarias. Sin embargo, habrá fármacos que hacen de que, como el litio, como el pamidronato, como el interferón, como la heroína, tengan esas posibilidades, ¿no? Por otro lado, hay que descartar infecciones HIV, parvovirus, citomegalovirus, poder descartar lo que es COVID, ¿no? Como lesión secundaria. Y otras enfermedades que podrían estar sobrepuestas, como el lupus, la vasculitis, la diabetes, etcétera, ¿no? Entonces, secundarismo no vamos a las primarias. Sin embargo, en la biopsia hay algunas características que nos pueden diferenciar entre primaria y secundaria. El cuadro clínico tiene una rápida instauración en la primaria. En la secundaria es un poquito más lenta, en años, porque esto es la lesión más de hiperfiltración. En la primaria la presentación de los edemas es más evidente que en la secundaria. En la biopsia aparece un volumen glomerular normal y se ve como unos glomérulos agrandados, la glomerulomegalia y una fusión de podocitos en la secundaria, ¿no? Algunas características que uno puede ir ganando. ¿Qué es corticoides?
Perdón, ¿y cuál es el tratamiento? Igual los corticoides, ¿no? Ahí tenemos a los corticoides como la misma situación que uno puede tener en este grupo de pacientes, ¿no? Los esteroides, como la prednisona, obviamente es la terapia de elección para focal y segmentaria, dado en 8 a 12 semanas, pero sin embargo aparece conceptos de corticodependencia y corticoresistencia al corticoide. La corticoresistencia es cuando después de 2 semanas pues no tengo una respuesta adecuada, ¿sí? Ha habido una resistencia al corticoide. Y la corticodependencia es después que yo obtengo una buena respuesta, quito el corticoide y vuelve el síndrome nefrótico con la proteinuria. Vuelvo a dar tratamiento, dejo y vuelve. Entonces, como es dependiente al corticoide. Pues básicamente es el tratamiento del manejo del edema, el manejo de la sal, del estado nutricional, los corticoides y los YECA y ARA2 nos ayudan mucho aquí para también evitar la proteinuria. Hay factores de riesgo que hay que tener en cuenta, que es la respuesta al tratamiento. El que no responde bien en 8 a 12 semanas, de hecho que tiene un mal pronóstico, ¿no? Que se lo va a cargar, como decimos nosotros, hacia la enfermedad renal crónica. El grado de proteinuria se dice que cuando la proteinuria es masiva, como nefrótico, más de 3,5 o más de 5 gramos ponen algunos, pues el pronóstico no es muy bueno, va a haber recurrencia y va a haber progresión de la enfermedad. Ya se sabe que cuando un paciente lo capturamos o entra el diagnóstico con enfermedad renal ya establecida, el pronóstico también es peor. Y eso va a depender también cuánto encontremos en sustrato de la biopsia. Y finalmente, la nefropatía membranosa. Esta es la segunda causa, digamos, más frecuente, dado que en nuestro medio es la focal y segmentaria, ¿sí? Pero cuando ponemos a la diabetes como secundaria, pues es la más frecuente, la membranosa. Ojo que estamos aquí hablando de primarias. Entonces, focal y segmentaria es lo más frecuente en nuestro medio. Segundo, membranosa. Y tercero, cambios mínimos, hablando del síndrome nefrótico. Y entonces, ¿qué encontramos en la microscopía óptica cuando hacemos una biopsia? Lo que encontramos es un engrosamiento difuso de la membrana basal glomerular con escasa o nula proliferación e infiltrado celular. Y como su nombre dice, pues membranosa. Entonces ha habido un engrosamiento de la membrana basal glomerular. En la microscopía electrónica se observan depósitos electrodensos a nivel subepitelial de naturaleza inmune, evidenciando en la microscopía que se ve. Y en la inmunofluorescencia vamos a encontrar IgG y temas de complemento. Y entonces aquí en la membranosa, casi de 60-80% es idiopática o primaria. Y que la secundaria, ¿no? Básicamente es el resto. Entonces va a ser mucho más primaria que secundaria. Y entonces la nefropatía membranosa secundaria ya tenemos causas: neoplasias, enfermedades multisistémicas, infecciones, medicamentos, otras enfermedades asociadas que como raras y algunas situaciones que le llamamos miscelánea, como la glomerulitis membranosa que aparece de nuevo en un riñón trasplantado, la tiroiditis de Hashimoto, pero lo más común, ¿cuáles son a las membranosas secundarias? Los tumores, en el Perú básicamente el de mama y de colon. Las sistémicas estaba obviamente lo que es el lupus y la enfermedad del tejido conectivo mixto, las infecciones de hepatitis B y C, las sales de oro en drogas y asociadas a sarcoidosis o formaldehído en las secundarias. Finalmente, ¿qué manifestaciones clínicas va a tener esta membranosa? Generalmente son pacientes de sexo masculino, mayores de 30 años, que la mayoría de la quinta década de la vida aparece la sintomatología. Tiene un comienzo insidioso. Y tenemos algunos factores de mal pronóstico, ¿no? Esos factores de mal pronóstico. Entonces, esos factores de mal pronóstico son importantes tener en cuenta. Como la edad avanzada, sexo masculino, la proteinuria persistente, ¿no? Entonces, eso se tiene que tener en cuenta. El compromiso tubulo intersticial y los que aparecen con hipertensión.
Entonces, de ese modo, los tratamientos aquí van a ser un esquema que conocemos como Ponticelli, que tiene que ver ciclofosfamida con prednisona, ¿sí? Que es importante tener en cuenta este grupo de pacientes. Y si no hay respuesta tanto a la focal segmentaria, a los cambios mínimos o a lo que es la membranosa, podemos utilizar ya inmunosupresores como ciclosporina, como tacrolimus, ¿no? O agentes monoclonales como el rituximab o eculizumab, que tiene que ver con una anulación en el complemento. Ok, eso es lo que les había traído hoy día respecto a las glomerulopatías primarias. No estamos haciendo secundarias, ojo, pero tenemos que buscar secundarismo con los exámenes que hemos mencionado para ver si no hay neoplasias, para ver si no hay enfermedades sistémicas, infecciosas, drogas o alguna enfermedad asociada. Siempre se descarta el tema del secundarismo. No sé si habrá alguna consulta final o los dejo ahí para que tomen la asistencia. Ok. Entonces les dejo un ratito ahí en el Teams para que puedan tomar la asistencia. Gracias por su apoyo y participación. Muchas gracias, muchas gracias. Nos vemos la siguiente clase. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Pueden tomar su fotito de participación, que es para su asistencia. Sí, doctor, gracias.